Bienvenidos a Cine Aparte. Esta será la última entrega del año y por eso elegí comentar una película sobre un tema que en lo personal me apasiona justo desde el ángulo que me interesa. Y además es un estreno en línea de la plataforma HBO. Se trata del documental Crazy Not Insane, titulado en español Loco, no demente, del director Alex Gibney, que es uno de los documentalistas contemporáneos más importantes. Y en un primer momento parecería que Crazy Not Insane es simplemente un documental que se suma a la larga lista de documentales sobre asesinos seriales que existe. Y esto es cierto, pero solo en parte. ¿Por qué? Porque el sujeto de este documental no es un asesino serial, sino una psiquiatra, la doctora Dorothy Lewis, quien a lo largo de su carrera habló con muchos de estos criminales, muchos de ellos condenados a muerte, con el propósito de probar una teoría. Ella descarta que las personas que llegan a matar de formas tan crueles y tan ritualistas como lo hacen los asesinos seriales sean monstruos de nacimiento. Esta idea ha sido muy explotada por el cine, por la literatura, e incluso los ha convertido en figuras fascinantes, lo cual es cuestionable. ¿Por qué? Porque los presenta como encarnaciones del mal. Y la doctora Lewis, insisto, rechaza esta idea de la maldad pura para, en cambio, sostener que muchos de estos individuos padecen trastorno disociativo de la identidad, un trastorno que ocasiona que una persona desarrolle una o más personalidades con atributos muy distintos entre ellas. Estas personas generalmente han padecido abusos y maltrato de infancia y es entonces que el cerebro fabrica entidades que los protegen, que protegen a la identidad original, por así llamarla, y les permite distanciarse del dolor en el tiempo presente y del recuerdo traumático del pasado. Según la doctora Lewis, en el caso de los asesinos seriales, es una o dos, a veces hasta tres de estas personalidades las que cometen el crimen, y bajo este diagnóstico el Estado tendría que considerarlos a ellos enfermos mentales graves a quienes por ley no se les puede condenar a muerte. Y algunos se preguntarán por qué alguien querría evitar la ejecución de quienes han matado a otros. Y para esto hay dos respuestas y ambas se desarrollan hay varias respuestas, pero dos de ellas se desarrollan en el documental de Gibney. Una de ellas es de naturaleza científica y es la que propone que entre más se sepa sobre los mecanismos mentales de, en este caso, un asesino en serie, más se puede predecir su comportamiento y evitarlo. Y sobra decirlo, si se ejecutan, se interrumpe la investigación. La otra respuesta tiene más una naturaleza ética y tiene que ver con la llamada empatía radical, que es como Alex Gibney describe el lugar desde el cual la doctora Lewis se acerca a sus sujetos de estudio, y en un momento me explico. Por un lado está el hecho de que, como se dice en Crazy Not Insane, la pena de muerte no ha mostrado tener un efecto disuasivo entre la población, incluso en los lugares en los que se aplica. Se ha observado que la tasa de homicidios es más alto porque existe la percepción de que asesinar o matar a otro ser humano es permitido, es algo que se puede hacer. Y por otro lado, alega la doctora Gibney, el morbo que despiertan las ejecuciones, muchas veces júbilo incluso, no es tan distinto del morbo alrededor de los detalles escabrosos de los asesinatos que cometen los propios ejecutados. Vamos, uno puede justificarse y decir que son cosas distintas, pero, dice esta psiquiatra, el entusiasmo de imaginar a una persona en el momento de su muerte es una reacción del sistema límbico del cerebro, que es la parte más primitiva del cerebro y que en los asesinos seriales está fuera de control. Es decir, que muy hábilmente este documental voltea el espejo y nos pone a todos en la misma línea de partida. En algunas personas se desregulan estos sistemas y entonces se habla de enfermedad, pero es solo una cuestión de grado. Y a eso me refería al decir que Crazy Not Insane aborda el tema de los asesinos seriales desde un ángulo creo que casi necesario, que no es para nada el ángulo sangriento, ni el que propone verlos como seres de otro planeta, sino es casi el ángulo opuesto, el que lleva a preguntarnos qué nos hace distintos a ellos. Es que en el caso de otros homicidas, quizá las motivaciones son más claras, no sé, por dinero, por otro tipo de compensación percibida, o por creer que es la única salida a cierta situación, etc. Pero en el caso de los asesinos seriales hay una paradoja muy inquietante. Son quienes cometen los crímenes más extravagantes y por otro lado también son quienes en un día cualquiera aparentarían llevar una vida normal, incluso pueden ser nuestros vecinos de al lado.
¿Tú no te has preguntado por qué no matas? Le pregunta en las primeras secuencias del documental la doctora Louise a Alex Gibney, y se lo pregunta con curiosidad genuina, porque dice que esa es la pregunta que la llevó a ella a adentrarse en aguas tan escabrosas. ¿Por qué uno no mata? ¿Por qué yo no mato? ¿Por qué tú no matas? Así que en un primer nivel, este documental muestra el resultado de las investigaciones de la doctora y de alguna manera resuelve la duda de qué provoca el paso que dan los asesinos seriales de la civilidad a la bestialidad en cuestión de segundos varias veces a lo largo de su vida. Y cuando digo que el documental muestra el trabajo de la doctora Louise, lo digo en un sentido literal. Crazy Not Insane incluye videos de sus conversaciones con asesinos seriales en los que se observa la entrada y la salida de sus personalidades alternas. Son los videos que ella solía mostrar en congresos y en juicios, en donde intentaba comprobar la locura de los condenados y así evitarles la pena de muerte. Ella narra lo difícil que ha sido hasta el día de hoy convencer a sus colegas, por ejemplo, y también a los jueces, en tanto que ellos sostienen que los asesinos han estado interpretando un papel durante estas entrevistas. Yo creo que para uno, como espectador, la simple vista de estas personas interpretando distintos roles, ya sea desde la conciencia o desde la enfermedad mental, es suficiente para maravillarse de la capacidad de los seres humanos para construirse máscaras. Y también eso es una cuestión de grado. Creo que todos lo hacemos en un sentido, todos los días, en varios sentidos. Ya que nosotros como audiencia no tenemos la responsabilidad, no recae en nosotros la responsabilidad de perdonarle o no la vida a alguien, entonces es posible dar 2 pasos atrás y fascinarse ante este desfile de identidades falsas. Varias veces Alex Gibney ha dicho en entrevistas que siempre le ha interesado observar la duplicidad o la multiplicidad de las personas, y creo que en su filmografía hay ejemplos muy claros de ellos. De esto, uno de los ejemplos más contundentes es el documental La mentira de Lance Armstrong, en donde se habla de este ciclista que obtuvo 7 medallas consecutivas en el Tour de France mientras sostenía un sistema clandestino de dopaje, es decir, engañaba a los demás, pero también se engañaba a él. Y otro documental más reciente, que de hecho es el previo a Crazy Not Insane, de Alex Gibney, es The Inventor, que habla de la empresaria Elizabeth Holmes, que con una sangre fría impresionante cometió un fraude multimillonario a los inversionistas de Silicon Valley. Este documental también se puede ver en HBO. Crazy Not Insane muestra casos literales de desdoblamiento, que es el caso de los asesinos seriales, pero también muestra la duplicidad de otras personas a un nivel más cotidiano. La entrevista más escalofriante, en mi opinión, de este trabajo es la conversación que se da entre la doctora Louise y un verdugo profesional, es decir, un hombre que viaja por Estados Unidos operando el switch de las sillas eléctricas en las cárceles que lo requieran. Viéndolo de cierta manera, y esa es así como lo ve la doctora Louise, la única diferencia entre este hombre y los electrocutados es que este es un asesino serial con permiso para operar. Y otra diferencia es que él no se ve a sí mismo como alguien sádico, a pesar del placer con el que describe las ejecuciones, cosa que por supuesto lleva de vuelta a pensar en aquellos que se deleitan imaginando el momento en el que se quema la carne de un condenado a la silla eléctrica, pero a la vez dicen repudiar la tortura. Gibney deja hasta el final de su documental el segmento en el que la doctora Louise a su vez narra su encuentro con Ted Bundy un día antes de la ejecución de este asesino. Y hace bien en postergar el momento porque, como se sabe, Ted Bundy suele acaparar la atención y el documental le pertenece por derecho propio a la doctora Louise, que como verán es una mujer encantadora, dulce, con un sentido del humor fino, negro, muy disfrutable. Solo diré que aquello que la doctora concluye sobre Bundy le da un giro a todo lo que se ha dicho de este asesino, del cual parecía que ya se había dicho todo. Termina un año particularmente duro. Vamos, no hay forma de calcular la tristeza que hemos sentido, ni de compensar las pérdidas. Y desde ahí, desde lo incuantificable, agradezco como no tienen idea que se hayan dado cada semana unos minutos para darse una vuelta por aquí, a veces para dejar comentarios y en general para tener la disposición de entre todos crear un espacio que nos permitiera imaginar otras realidades a través del cine. Parece mentira, pero este pasado noviembre Cine Aparte cumplió 6 años y ahora que uno hace un recuento de las cosas buenas que permanecen, también le quiero dar las gracias a Emilio Ribó y a Víctor Serrato, mis compañeros de Letras Libres, por su ayuda invaluable en la edición de estas cápsulas. Dicho de la forma más corta, Cine Aparte no existiría
sin ellos. Nosotros vamos a descansar para recargar pilas y vamos a volver a mediados de enero. Espero que ustedes también lo hagan, que descansen y que regresen. Y les deseo felices fiestas, cuídense y cuiden a los demás. Y nos vemos dentro de unas semanas de cara a lo que nos traiga el tan esperado año 2021. Un abrazo muy fuerte a todos.